Estaba leyendo, que nos pasó la fecha, ¿no? Pero no importa. Un 12 de junio de 1935 finalizaba la Guerra del Chaco. Muy poco promocionada, por lo menos en los medios en los últimos años. Por eso vamos a entender por qué fue esta guerra entre Bolivia y Paraguay en la voz de Alberto Letieri. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bien. A ver, fue una guerra que empezó en el año 32, terminó en el 35. ¿Y por qué y para qué? Bueno, fue una guerra que marca una vez más la incidencia de los intereses extraños a la región y la disputa por los recursos naturales de América Latina, ¿no? En Bolivia había una larga, prácticamente una relación de dependencia muy marcada con los Estados Unidos, que explotaba la mayor parte de los recursos mineros bolivianos y fundamentalmente la empresa Standard Oil, que era una de las empresas madres de la ESO, que explotaba petróleo en Bolivia, pero en realidad tenía la presunción de que en el Chaco Boreal había grandes fuentes de petróleo para que posible ser extraídos. Por el otro lado, la Shell, la anglo-holandesa, trató de inducir al gobierno paraguayo de participar de la guerra y luego llevar adelante un proceso de explotación del petróleo. La particularidad de esto es que, por un lado, tenemos un conflicto entre dos grandes multinacionales, la ESO de un lado y la Shell del otro, que utilizan como instrumentos a los gobiernos de Bolivia y de Paraguay para tratar de apropiarse del petróleo en una región inexplorada, en una región gigantesca. Pensemos que la zona del Chaco Boreal es una zona que es equivalente prácticamente al territorio de Francia. Entonces, en ese contexto es que vamos a ver que los dos países latinoamericanos van a confrontar entre sí, van a tener fabulosas pérdidas, alrededor de unos 60.000 muertos del lado boliviano y unos 30.000 del lado paraguayo, van a quedar terriblemente endeudados, una cantidad innumerable, no tenemos estadística, de combatientes van a caer víctimas de las enfermedades tropicales, de la mala alimentación, la falta de agua y demás, y la consecuencia de eso va a ser el empobrecimiento de ambos, que las empresas van a llegar a un acuerdo por sí para repartirlas en la zona a explotar, y que los gobiernos, los estados nacionales de Bolivia y Paraguay van a quedar terriblemente endeudados y sus poblaciones diezmadas. ¿Había petróleo al final? ¿Cómo? ¿Había petróleo? Sí, había petróleo, pero no en la cantidad que se pensaba. Se pensaba que en realidad toda la zona era una gran región petrolera y realmente no satisfacía. Si bien hubo petróleo, pero no de la magnitud de lo que se esperaba. Ahora, lo interesante de esto es que también incluyen, además del factor externo, hay otro factor importante que tiene que ver con el hecho de que Bolivia no tenía salida al mar, y esto perjudicaba tanto a la economía boliviana como a los intereses norteamericanos para poder sacar el petróleo que ya venían extrayendo. Razón por la cual la idea de la expansión tenía que ver también con ampliar el territorio de Bolivia para llegar al río Paraguay y desde ahí tener una salida alternativa hacia el Atlántico. Ahora bien, hubo casi 100.000 muertos, hubo desaparecidos, hubo muchos mutilados. Encima Paraguay, que venía en el siglo pasado de la guerra Triple Alianza con el genocida Mitre, cede o tiene que ceder más de 100.000 kilómetros cuadrados. O sea, terminó con Paraguay. Bueno, en realidad es un territorio en disputa que no está ocupado por nadie. No había una delimitación clara y la mayor parte del territorio va a quedar en disputa en manos de Paraguay, finalmente, no de Bolivia. Lo que pasa es que a veces se presenta la guerra como que es un avance de Bolivia sobre el territorio paraguayo, cuando en realidad, si bien Bolivia inicia las acciones bélicas, es una zona que no estaba delimitada previamente, que la delimitación de los tiempos coloniales no era para nada clara, y si bien se habían acordado en 4 ocasiones llegar a tratados limítrofes desde 1870 en adelante, nunca habían sido refrendados.
Entonces, es una zona significativa. En el caso de Paraguay, si bien había sido vencida la guerra de la Triple el 35% de la población masculina adulta había sido exterminada y se habían perdido las 2/3 partes del territorio, Paraguay a partir de ese momento instaló la poligamia masculina por un lado, por el otro fue recuperando su población y además fue llevando adelante, a partir sobre todo del cambio de siglo, a partir del inicio del siglo XX, una política de enviar para formarse a cuadros militares a Brasil, a la Argentina y a algunos países europeos, en la perspectiva de poder llegar a recuperar parte del territorio que había perdido en los tiempos de la guerra de la Triple Alianza. Recordemos que todo el siglo XX, desde fines de la década de 1880 hasta las fines de la Segunda Guerra Mundial, fue un escenario de guerras permanentes, la Primera Guerra, la Segunda Guerra y en el medio multiplicidad de conflictos. Entonces Paraguay estaba mejor armado en lo que tiene que ver con la parte estratégica. Tenía recursos menores en lo que tiene que ver con el material bélico, ya que Bolivia adquiría productos en los Estados Unidos, pero de todas maneras los ejércitos estaban muy mal armados y como carecía de conducción el ejército boliviano, que recurría a mercenarios extranjeros, se dio una situación muy especial de desprecio, de maltrato de esos oficiales extranjeros respecto de la tropa. Además, la mayor parte de los combatientes procedían de pueblos distintos, lo cual generalmente tenían rivalidades entre sí, cosa que no ocurría con los paraguayos, que eran mucho más homogéneos. Claro. Por último, Alberto, a ver, la guerra era por el petróleo, pero ¿qué se le decía al pueblo paraguayo? ¿Qué se le decía al pueblo boliviano? ¿Por qué terminan una guerra? Hola. Sí. Hola. ¿Me escuchás? A ver, ahora sí. Ahora sí. La última pregunta que te quería hacer. Finalmente la guerra era por el petróleo, pero ¿qué se le decía al pueblo paraguayo y al pueblo boliviano en los respectivos gobiernos? ¿Que iban a pelear por el petróleo? Los gobiernos en realidad pretendían, es decir, por un lado no podían resistir a la presión de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, que estaban detrás de los intereses de las empresas. Por el otro lado necesitaban conseguir recursos y además pensemos que en ambos casos teníamos una aristocracia culta que se beneficiaba de una relación colonial, razón por la cual el hecho de entrar en una guerra y obtener recursos iba a redundar también en beneficios para ellos. Pero un dato interesante de la guerra es que recién el tratado definitivo se firmó en el año 2009 y la particularidad es que en ambos casos, los dos acuerdos, tanto el que permitió cerrar la guerra como el acuerdo definitivo, fueron sellados aquí en Buenos Aires. Ah, bien. 27 de abril de 2009, tengo la fecha acá. Tardaron un poquito, pero bueno. Alberto Letieri, gracias como siempre por estar en este espacio aquí en Radio Belgrano en el programa Comunas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por convocarme.